preguntas a lo mejor. Sí. El proyecto es de gente americana, pero lo realizan en Francia. Sí, absolutamente. No es de gente americana, son dos, por eso lo he dejado ahí, se me ha olvidado decirlo, los dos autores se llaman Philippe Brault, David Dufresne, son dos periodistas, fotoperiodista muy reconocido en Francia, que ha ganado 2 veces el World Press Photo con sus trabajos, y el periodista David Dufresne, que ha ganado varios premios también para sus libros y sus artículos de prensa, y se fueron juntos a grabar ahí. Y pasaron 2 veces como 3 meses ahí. Tuvieron mucha ayuda obviamente de la gente de ahí, pero eran unos franceses con una productora que es Upion, que no es una productora clásica, sino era antes una agencia web que hoy se ha convertido en una productora de contenidos audiovisuales para la red. Pues se realizó todo en Francia, salvo obviamente el reportaje que fueron ahí. Para que se adecuase, para que trabajase con ese tipo de contenido web. ¿Quiere decir por qué nos ha parecido interesante hacerlo en interactivo? ¿O? No, como ellos hicieron el reportaje. Genial. No, pues justamente la fase de producción era muy interesante. A partir de Prison Valley hicimos algunos pequeños web documentales antes, pero a partir de Prison Valley y desde entonces descubrimos que funcionando de forma bastante clásica, como en el audiovisual clásico, pues básicamente hay una fase de desarrollo, una fase de producción, y luego no solo se manda la cinta o el archivo a la tele y se pone en la tele, pero hay también una fase de puesta en línea. Voy a hablar de eso luego. En la fase de desarrollo, básicamente ellos se fueron una vez ahí para ver si su intuición de asunto era buena. Financiamos también los primeros storyboard interactivos, pues un poco como cuando se hacen páginas un poquito más comerciales de productos en línea, etc. Y luego pues lo producimos, ellos se fueron otra vez ahí durante mucho tiempo, y empezamos el montaje. Seguimos el montaje. Yo hacía un trabajo a la vez de jefe de proyectos interactivos sobre lo funcional, pues poco a poco estaban creando la interfaz. Era por primera vez que conseguimos entonces, hoy es un estándar para nosotros, que los equipos técnicos, los equipos más gráficos, estéticos y los periodistas se hablaran cada día. Les hemos prohibido, sencillamente, no hablarse y avanzar uno sin el otro. No podían entregarnos una cosa sin avanzar en otra. No podían, si había un vídeo, pero no había el código donde integrar el vídeo, no aceptábamos el vídeo, lo aceptamos solo en el momento que nos trajeron el código con el vídeo. La narrativa era fragmentada. ¿Perdón? La narrativa era fragmentada. Absolutamente, la narrativa lo van a poder ver si se expone. Quiero decir, puedo ponerles más, pero creo también para avanzar y poder hablar, y cómo está en línea, para dejarles explorar, está fragmentada. De hecho, tiene una estructura narrativa, pero es deslinearizada, pues no avanza como en una película, sino el interfaz es esa habitación de hotel, cada vez que sale vuelve a la carretera del principio, y luego hay bifurcaciones. Y en eso, también voy a hablar de ello luego, en eso no hemos inventado nada nuevo. Hay un corto de Borges que muy probablemente todos conocen aquí, que se llama El jardín de los caminos que bifurcan. Y es exactamente ese principio, es una estructura narrativa que se ha inventado bastante antes de lo interactivo en línea, pero es muy eficaz para contar contenidos interactivos, es muy, muy, muy eficaz, y lo aplicamos. Y tuvimos, de hecho, para la estructura narrativa, a partir de cierto momento, como había tantos pequeños contenidos, vídeos y diseño y todo, al final tuvimos la estructura narrativa, imprimimos una especie de papel de 1 metro sobre 6 metros, donde había todas las posibilidades, etcétera, porque a partir de cierto momento, después de la 5ª semana a las 2 de la mañana, pues claro, o tienes eso o solo ya no sabes dónde estás en tu propia narración. Sí. ¿Y el público, hay público americano que consuma? Es muy interesante, no. Porque cometimos un error que hoy nos puede parecer básico, pero lo voy a hablar un poquito hoy por la mañana. Es que solo porque está en inglés o porque habla de Estados Unidos no significa que se vaya a ver en Estados Unidos. Yo creo que les puede interesar,
pero nunca desarrollamos colaboraciones con medios americanos donde están las audiencias. Las audiencias para eso están en Francia, pero porque más bien les va a interesar el asunto. En Estados Unidos no se enteraron que hicimos eso hasta 6 meses después de la puesta en línea, y muchos colegas de PBS o ITV lo dijeron: ¿por qué no nos habéis hablado antes? Habría sido mucho más lógico. De hecho, con el segundo ejemplo que voy a poner, que es Alma, ahí ya desarrollamos una colaboración con el Time Magazine, y ahí tuvimos mucho más gente. Y Alma es una historia de Guatemala. Allí tuvimos mucha más gente en Estados Unidos que para Prison Valley, aunque Prison Valley se desarrolla en Estados Unidos, pero era no porque no les interesa el asunto, sino porque sencillamente en la web, como hay tantísimos contenidos, si tú no les dices que eso existe, nadie se va a enterar que existe. A lo mejor también para cómo se produjo en el tiempo, era un presupuesto global de 230.000 euros, 300.000 dólares. Pues estamos en un presupuesto relativamente normal para un documental en Europa o América del Norte. No es mucho menos. No hacemos low cost, no es porque está en internet que solo trabajamos con becarios, con granos que tienen 16 años y que no les pagamos. Sino que trabajamos con autores, trabajamos con gráficos, trabajamos con programadores que solo cuestan lo que cuestan en el mercado, y está muy bien así. Pero tampoco cuesta mucho más que un documental tradicional, pues está más o menos en los presupuestos. Ese era muy difícil financiarlo porque cuando nos llegó, salió en abril 2010, cuando nos llegó en el 2009, pues obviamente hablabas de documental interactivo, web documental, y solo la gente te miraba un poco raro. Había solo unos pequeños presupuestos en el canal Arte, todavía no los había en France Télévisions, y los había también en el Centre National du Cinéma, que es que es la gran institución que ayuda al cine documental en Francia. Y a nivel internacional había Monique, Hugues y Dominique, que estaban aquí hoy por la mañana. Y entonces hicimos unos pitch a través del mundo, y yo creo que nunca me voy a olvidar de ese pitch absolutamente épico en el Festival ITFA en Ámsterdam. En noviembre de 2009, donde hicimos una presentación, eran 7 minutos, ¿no? Muy formato ITFA, no se puede, muy a lo holandés protestante, ¿no? Solo son 7 minutos, ni un segundo más. Repetimos, creo, en 7 minutos 4 veces. Es interactivo. Y no hay un 52 minutos o 90 minutos, no hay documentales, de verdad solo para la web, ¿no? Lo va a producir Arte, pero no lo vamos a poner en la tele. Y ahí, después del pitch, un colega que no voy a citar, de un gran canal público inglés, solo dijo: de verdad, chicos, vuestra estrategia marketing está genial, pero el 52, ¿qué es? Pues era muy difícil entonces solo financiarlo, porque era muy difícil explicar lo que era. Y lo que nos interesaba era precisamente eso. Nos gustan las cosas que es un poco difícil explicarlas a veces. Pero entonces era mucho más complejo que puede serlo hoy. Hoy ITFA no tiene solo un pitch clásico, sino tiene el Doc Lab, que durante una semana presenta formatos interactivos. Hay un premio en el ITFA que premia proyectos interactivos. Hay un verdadero mercado para eso. En Europa y en América del Norte se está construyendo poco a poco, y me parece que aquí también nos vamos a presentar luego el hackathon. Y ahí de verdad se está empezando a desarrollar, y me parece muy bien. ¿Todavía algunas preguntas sobre Prison Valley? Sí. ¿Tienen alguna forma de saber, digamos, entre los usuarios que usan esta plataforma, qué cantidad o qué tanto es la interacción de la gente de Latinoamérica, por ejemplo, con este tipo de proyectos? Muy poco, porque justamente no tenemos colaboraciones todavía para que se vean esos formatos en América Latina. Yo creo que obviamente hicimos una vez un pequeño proyecto hace mucho tiempo interactivo sobre Argentina, que está un poco lleno de clichés, pero bueno, habría sido normal que por lo menos alguien en Argentina se entere y diga: qué raro, los franceses están haciendo algo sobre Argentina. Pero claro, solo lo pusimos en línea y no dijimos ni a Clarín o a otros de que existe, y entonces claro, nadie lo vio.
Es de verdad, es el gran desafío para nosotros, por eso también estoy aquí, por eso también los colegas de NFB están aquí. Nosotros somos canales públicos, nosotros lo que queremos primero es que se vean nuestros contenidos, no tanto ganar mucho dinero con ellos. ¿No? Obviamente para poder existir en los próximos años va a ser importante, pero lo primero es que solo que se vean unos contenidos que a veces solo son un poco más difíciles, un poco más experimentales, etc. Y para eso solo hay que desarrollar colaboraciones a través del mundo para que esos proyectos se vean ahí, y luego siempre se puede adaptar. Si, por ejemplo, no existe en portugués o en español, siempre se puede adaptar con que uno colabora para ver cómo se hace. En general, los costes, yo lo sé porque en el Canal Arte todo tiene que ser en francés y en alemán. Los costes de la segunda, tercera, cuarta versión lingüística están en el margen, es 0,5% del presupuesto global. Eso normalmente no es un problema. Pero entonces no tenemos... América Latina es 0,2% de nuestra audiencia global, pues muy, muy, muy poquito.